Yo lo presento, Jaime. Preséntalo, por favor, Jorge, a ver. Sí, sí se logra visualizar. Sí, Por favor, me confirman. genial. Bueno, trate de visualizarlo, a ver, a la par. Eh, bueno, a ver, para empezar más o menos, ¿de qué se trata mi exposición? Es básicamente el uso del lenguaje de programación como una herramienta que hoy en día todos deberíamos saber, ¿no? Absolutamente todos. Siguiente, por favor. Primeramente, nosotros tenemos que partir desde el punto en el cual nos preguntamos para qué sirve aprender a programar hoy en día, ¿no? Y como ya muchos sabemos, actualmente el mundo tecnológico está avanzando de una manera abismal, lo que nos obliga a nosotros a estar en constante capacitación y en tratar de adecuarnos a las exigencias, ¿no?, del mundo actual. En el Perú ya se ve algunas empresas que se dedican, por ejemplo, al desarrollo de software, a lo que es el análisis de datos, y nosotros como ingenieros, pues tenemos que estar preparados para ello. Ya no nos basta hoy en día de repente saber manejar algunos softwares, sino que también tenemos que aprender a generar nuevo conocimiento a partir de ellos y poder automatizar nosotros algunas herramientas. También tenemos que permite trabajar con mayor eficiencia, ya que los lenguajes de programación, el programar en general nos permite a nosotros automatizar ciertos procesos. No, por ejemplo, el procesamiento de imágenes satelitales, hoy en día, ¿no?, de tener que hacerlo en un software, por ejemplo, como ArcGIS o QGIS, y tener que hacerlo manualmente cada vez que nosotros descargamos una imagen, pues nos demanda bastante tiempo y recursos también. Estos son, digamos, ya procedimientos que nosotros podemos automatizarlos. Y también nos permite el desarrollo del pensamiento analítico y creativo, ya que creativo en el aspecto de que para un problema podemos encontrar más de una solución, y también el pensamiento analítico, ya que nos permite ser metodológicos y ordenados en nuestros procesos. Siguiente, por favor. Como mencionaba, ¿qué ventajas hay en el saber programar? Bueno, mayores oportunidades laborales, sobre todo lo que es trabajo remoto. También nos acerca a un mundo de intercambio de conocimientos, ya que la comunidad de desarrolladores de software hoy en día es enorme y no solamente está liderada o conformada por estos profesionales dedicados netamente al desarrollo web o al desarrollo de software, sino que también por ingenieros de diversas ramas, ¿no? Podemos encontrar, al menos en mi experiencia, he visto que hay bastantes ingenieros ambientales involucrados en el desarrollo de software. Muy bien, siguiente, por favor. ¿Qué nos caracteriza a los ingenieros y qué, digamos, son las ventajas que nosotros tenemos para poder ser buenos programadores, ¿no? Nosotros hemos desarrollado capacidades como pensamientos metódicos, es decir, tratamos de a todo buscarle lógica, ¿no? No tratamos de buscar esto, hacer a los procedimientos como deben de ser. También esto tenemos la iniciativa de aprender por nosotros mismos, ya que muchos de nosotros, por ejemplo, nos exigimos constantemente a capacitarnos. También tenemos grandes habilidades numéricas y adaptabilidad a cambios. Adaptabilidad de cambios en el sentido de que si ustedes inician en el mundo del desarrollo de software, se van a dar cuenta de que de un mes a otro hay librerías que se han actualizado, hay procedimientos que se han actualizado, entonces tenemos que estar en constante adaptación a estos cambios que se van realizando, ya que hoy en día es un mundo muy activo en realidad, y siempre se busca optimizar los procedimientos, ¿no?
También tenemos una gran capacidad de trabajo en equipo. Como les digo, el mundo del desarrollo de software es casi imposible que vayamos solos porque tenemos que soportarnos en varias personas, ¿no? Nosotros podemos desarrollar una cosa, ellos darnos opinión, también aportarnos soluciones e intercambiar muchos conocimientos. Siguiente, por favor. Sí, ya está. Entonces, ¿qué es la programación? Ya lo hemos definido, ¿no? Que es un conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas. También, hola, ¿se escucha? ¿Escuché por ahí alguien? Ya bueno, como decía, es un conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas que también nos permite ejecutar computacionalmente ciertas tareas específicas y entender el funcionamiento de las computadoras, en el sentido de que tenemos que aprender a saber cómo la computadora interpreta los datos que nosotros les damos y cómo nos aporta los resultados, y luego también saber interpretar dichos resultados. Siguiente, por favor. Creo que por el tiempo vamos avanzando. Bueno, ya estamos definiendo qué es un lenguaje de programación y qué necesitamos para programar. Muchos se preguntan eso, ¿qué yo necesito para programar? Creo que todos acá ya hemos usado Excel y prácticamente Excel es ya un paso hacia la programación, ¿no? Ustedes han colocado sus fórmulas, lo desarrollan de forma metodológica, entonces es en realidad programar y es lo mismo, solamente que lo vamos a hacer de una forma no tan visual, nada más. Entonces, para programar simplemente necesitamos eso, saber las funciones, escribir las funciones, aprender a escribir funciones, aprender a definir ciertas funciones, aprender a declarar variables, que son cosas que se aprenden de forma fácil y rápida hoy en día en Internet. Y también necesitamos de un entorno de desarrollo integrado conocido como IDE, lo que usualmente nosotros conocemos, por ejemplo, como Visual Studio o también PyCharm o Jupyter para el caso de Python, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los lenguajes de programación más comunes? Bueno, tenemos un sinfín de lenguajes de programación. Por ejemplo, tenemos Java, que es un lenguaje de programación que es muy fácil de aprender. También tenemos Python, el cual creo yo, a mi experiencia propia, es el lenguaje de programación que tiene más desarrollo actualmente y pues tiene de todo, desde aplicaciones web hasta lo que es Big Data e inteligencia artificial. Tenemos lenguaje Swift, que es el lenguaje utilizado para lo que es desarrolladores de Apple. Y JavaScript, ¿no? Creo que muchos de ustedes han escuchado, por ejemplo, de Google Earth Engine, y que es una solución, digamos, a trabajar con imágenes satelitales de grandes dimensiones en los propios servidores de Google, ¿no? O sea, ya no tenemos que estar descargando la imagen y procesarla en nuestras computadoras. Hay procesos que toman muchos recursos, entonces de repente no tenemos la computadora adecuada para poder procesar. Y ahora podemos hacerlo en Google Earth Engine, pero para ello necesitamos conocimientos de JavaScript, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos que a nosotros nos van a permitir desarrollarnos como programadores? No, bueno, la lógica, como les decía, la creatividad y el razonamiento. Básicamente la lógica en el sentido de que todos los procesos tienen que ser lógicos, o sea, tiene que ser una metodología con fundamento, ¿no? Creatividad porque podemos encontrar muchas soluciones para el mismo problema, y el razonamiento que nos va a permitir a nosotros saber cómo solucionar esos problemas. Siguiente. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para poder programar? Primero, análisis del problema, en el cual vamos nosotros a identificar todos los datos que nosotros tenemos, los recursos con los que contamos y los resultados que esperamos o los requerimientos de los usuarios. También tenemos lo que es el desarrollo del algoritmo, en el cual nosotros vamos a tratar de pensar cómo lo vamos a conceptualizar el procesamiento que tenemos que hacer.
Y pues acá ya muchos de repente han trabajado con lo que son diagramas de flujo, ¿no? Que es una forma, digamos, muy buena de poder nosotros diseñar el algoritmo. Luego tenemos la codificación, que ya escogemos el lenguaje, el IDE apropiado y pues empezamos, ¿no? Como quien dice, manos a la obra. Y ejecución y prueba, en el cual nos aseguramos que los resultados sean, en una primera instancia, que los resultados sean correctos. Y también nos aseguramos de la calidad del código, es decir, que demande la mínima cantidad de recursos, ¿no? O sea, hacerlo eficiente. Ya. En hidrología, por ejemplo, nosotros trabajamos con variables temporales y es mucho más sencillo trabajarlas en algún lenguaje de programación que trabajarlo en Excel, ya que nos permite de forma más rápida, una vez que dominamos ya los lenguajes de programación, analizarlas, ¿no? Interpretarlas y poder procesarlas. Ya. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que es desarrollo web y aplicativos. O sea, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? ¿No? Creo que muchos de nosotros somos ingenieros de diversas ramas, no nos vamos a dedicar al desarrollo web o a crear aplicaciones como tales, pero sí nos vamos a dedicar a lo que es el backend. O sea, nosotros tenemos que saber realizar los procesos para que ya luego en el frontend, que es, digamos, lo que se le muestra al usuario final, el, ya los profesionales dedicados, como por ejemplo ingenieros de sistemas o también personal de marketing, sepan cómo eh, hacer que los usuarios finales visualicen nuestros resultados, ¿no? Para que ellos les sea más fácil también. Nosotros vamos a hacer un poco más, digamos, en esta parte matemáticos, ¿no? No vamos a preocuparnos tanto porque el programa se vea bonito, ¿no? O que se entienda o no, sino nosotros lo entendemos para nosotros y pues la otra parte se encarga ya de mostrar los resultados. Luego vamos a hablar también de una de las propiedades de lo que es el frontend. Ya. Muy bien, entonces, como parte de mi experiencia en el desarrollo de lo que es backend, ya mencionó Jaime, ¿no? De que tuve la oportunidad de poder ir a una pasantía en HR Wallingford, que queda en Inglaterra. Entonces, como producto de esta pasantía, pues se hizo un programa para automatizar el monitoreo de presas de relaves, ¿no? En realidad era un programa, digamos, que tenía muchos módulos, módulos ambientales, módulo de movimiento de la propia presa y el monitoreo de la playa de relaves. ¿No? La playa de relaves es un parámetro que Ocinermin, por ejemplo, lo toma en cuenta para que ellos puedan determinar de que sí se está dando un uso correcto a las playas de relaves. Es decir, el agua que se va a acumular en la presa de relaves tiene que permanecer lo más alejado posible de la pantalla, ¿no? O el dique, dado que estos diques no están pues diseñados como si fuese una presa de agua, no son diques en los cuales se forman por una mezcla del mismo relave y encima va creciendo. O sea, el dique va creciendo constantemente conforme se va colocando los relaves. Siguiente, por favor. Ya, como mencionaba, ¿por qué medimos la presa de relave, la playa de relaves? Porque el lodo se va acumulando desde la pantalla y el agua, pues, hay que mantenerlo lo más alejada posible. Esta agua ya es lo que va, digamos, separándose del lodo. Y esta agua, Minas tiene que tratarlo, entonces, para ellos es un costo, ¿no? Y cuando hay lluvias, pues acumula más agua y tienen que tratar más agua. Y por eso es que Ocinermin mide este parámetro, ¿no? Para que asegura de que la presa, digamos, es un factor de seguridad, ¿no? Para ellos. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Ya. Bueno, esto es básicamente el desarrollo de este software se hizo en lo que es la presa de Cerro Corona, en la ciudad de Hualgayoc, Cajamarca. Siguiente, por favor. Y muy bien, entonces íbamos a la primera parte, ¿no? Lo que era el conocer qué nosotros tenemos, con qué recursos contamos, ¿no? Podemos contar con imágenes multiespectrales, con imágenes hiperespectrales y con imágenes de radar. Ventajas, desventajas, ¿no? Las multiespectrales, sabemos de que una de las grandes desventajas es la nubosidad presente en la zona. Nosotros nos encontramos en una zona tropical, entonces, pues, lamentablemente, para este tipo de estudio, las imágenes son muy limitadas, ¿no? No tenemos
hay periodos en los que solamente vamos a ver nubes y no vamos a ver nada más. Entonces las imágenes de radar sí pasan las nubes, pero para este caso en específico no nos aporta mucha información, como se puede observar allí, ¿no? Ya que la información que nos aporta es básicamente dependiente. Siguiente, por favor. Un proceso sencillo, por ejemplo, muchos de ustedes conocerán el método, los índices diferenciados normalizados, ¿no? Por ejemplo, el NDVI para el índice de vegetación o el NDVI, el índice de agua. Como ven, la solución al final fue una de las más sencillas, ¿no? No ocupaba mucho, digamos, procesamiento, a pesar de que en un inicio también se pensó hacer análisis con varias bandas, pero al final la eficiencia mayor se dio aplicando este método, ¿no? Nada más. Y también es un método muy bueno porque nos permite no solamente limitarnos a imágenes que tienen 13 bandas, 10 bandas, sino que también podemos usar las imágenes, por ejemplo, de satélites como Spot 5 o Perusat, ¿no? Que son imágenes que tienen solamente 4 bandas, el infrarrojo cercano y las RGB, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces, cuando nosotros analizamos los índices normales diferenciados, nos vamos a dar cuenta de que no hay un valor específico que nos diga, que nos dé una separación eficiente del agua y lo que no es agua. Entonces, estos son muy dependientes de la luminosidad de la imagen, la posición del sol y diversos factores, ¿no? Entonces, es como prácticamente hacer una clasificación supervisada, algo así. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Podemos utilizar varios métodos, bueno, anterior, ya. Para ello se utilizaron varios métodos de binarización de imágenes para buscar cuál es el método más eficiente. Al finalizar esta etapa se propuso un método basado en lo que es análisis de histogramas para un cierto tamaño de cajón, ¿no? De histograma, de barra. Bueno, esto fue producto de varios, digamos, de experimentar. O sea, la idea acá es experimentar. Y la ventaja de saber programar es que si tienes que analizar, por decir en este caso, 3 años de imágenes y, y analizar una por una, pues no es para nada eficiente. No tenemos que automatizar este proceso y automatizar los análisis. O sea, nosotros queremos interpretar los resultados luego de analizar estos datos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, después de esto encontramos ya cuál era que el método propuesto, ¿no? que se desarrolló era mucho más eficiente que los métodos que ya existían y pues optó por usar este, ¿no? Se optó por validarlo primeramente con pruebas estadísticas y ya luego se pudo utilizar, ¿no? Siguiente, por favor. Otro problema que había, bueno, quedan 5 minutos creo, voy a tratar de apurarme. Otro problema que encontramos en el momento de analizar las imágenes de Sentinel-2 es que la clasificación que viene por defecto por parte de la ESA no era tan eficiente al momento de clasificar o diferenciar entre lo que era suelo desnudo y lo que eran imágenes satelitales, que digo, nubes. Entonces, procedimos a aplicar un filtro también para tratar de limpiar estas imágenes, ¿no? Y así es como también desarrollamos un método de clasificación propuesto para, para poder evitar estos errores, ya que al momento de interpretar los resultados, pues nos enmascaraba esto, nosotros enmascarábamos con las nubes y al finalizar, pues nos estaba enmascarando lo que era suelo, ¿no? Y ya no nos estaba aportando resultados buenos. Siguiente, por favor. Una vez solventados estos problemas, que eran prácticamente de forma manual, porque era el análisis paso a paso de lo que teníamos que hacer, ya pues ya teníamos lo que es acá el diagrama de flujo ya finalizado, ¿no? Y con el diagrama de flujo ya se empieza a optimizar el código. Siguiente, por favor. Luego ya simplemente vamos a definir las variables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que introduce el usuario? Pues el área de la presa, una línea donde me va a referenciar, digamos, la corona inicialmente, ya luego esto se automatiza también para que se vaya actualizando. Y
Y bueno, el ancho de playa mínimo, que es un parámetro que en este caso Sindermin maneja. Por ejemplo, en el caso de Cerro Corona nos mencionaban de que era de 100 metros. Y ya, y la ruta raíz, ruta de descarga son rutas ya netamente del servidor, ¿no? En este caso, como el usuario en mi caso era un servidor que iba a hacer todo el desarrollo del frontend ya para mostrar al usuario final los resultados, pues estos eran los datos que él tenía que darme, ¿no? Lo que dice máscara de nubes por defecto será la opción de poder utilizar la máscara de nubes que viene por defecto de las propias imágenes o las máscaras de nubes que se calculaban a partir del código que había desarrollado. Siguiente, por favor. Más o menos así se visualizan los resultados. O bueno, esta es una visualización que yo había hecho en mi código para poder conocer los resultados. Como vemos acá, detecta un ancho de playa mínimo de 50 metros, o sea, prácticamente es una alarma porque está demasiado cerca a la corona. Y pues esto también, una de las ventajas es que esto queda como prueba, ¿no? Queda ahí ya en internet y ya pues nadie lo puede quitar de ahí. Es una prueba básicamente. Siguiente, por favor. Un caso especial, bueno, no sé si me da tiempo, un caso especial que quería resaltar en el caso de Cobriza. Justo cuando estaba en pleno desarrollo de este código, ocurrió un desastre, ¿no? Con la presa Cobriza en la región bueno, por la parte de la empresa de DoRAM, en la cual se rompió. Y pues simplemente cambié los datos para que descargue las imágenes de Cobriza y empiece a analizar, ¿no? Fecha a fecha, hasta obtener como parte de resultados que efectivamente había un descuido en la presa, ¿no? Los hechos que fueron confirmados también después. Hubo un descuido por parte de la empresa en esta presa justamente, y pues el agua se acumuló y debilitó la zona, ¿no? Por donde había unas tuberías y la presa falló en esa zona. Entonces vemos que este código, digamos, en cierta forma nos puede aportar información antes de que ocurran estos desastres. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los datos, ¿no? Ya un poco tabulados, gráficos que me servían a mí para poder interpretar los resultados. Siguiente, por favor. Y el código al final está ahorita en uso en lo que es el proyecto DAMSAT, ya en el cual no solamente están monitoreando presas de Cajamarca, que son Cerro Corona, sino también presas de Junín, presas de Apurímac, y con todos los módulos que cuentan, ¿no? Como les mencionaba, el módulo que yo desarrollé era uno, el de playas de relaves, y habían otros módulos por ejemplo, módulo ambiental, detección de óxido de hierro, detección de desplazamientos ya en la misma presa, inclusive se enlazan con sensores en tierra y varias cosas, ¿no? Y esta es una versión que muestra ya lo que es el frontend al usuario final. Siguiente, por favor. Como les digo, no solamente para nosotros, para los ingenieros, el poder manejar ciertos lenguajes de programación no se va a ver limitado únicamente también al desarrollo de aplicaciones o el desarrollo de portales web o el desarrollo de ciertos procesamientos o automatizar procesos, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros queremos descargar información procedente del INEI. Entonces, si entramos al portal del INEI, vemos unos puntitos, ¿no? Y podemos obtener información de cada punto, como por ejemplo cuántas personas viven en cada punto. Cada punto representa una casa. Entonces, vamos a tener información cuántos viven, cuál es el ingreso per cápita, datos que como proyectos no son muy útiles para hacer un proyecto, valga la redundancia, pero uno de los inconvenientes es cómo obtenemos esta información de forma rápida e inmediata, ¿no? O sea, vamos a estar clicando punto por punto o esperar a solicitar al INEI para que nos proporcionen la data. Todo lo que se muestra en Internet, y eso creo que tiene que ir como concepto para todos, todo lo que se muestra en Internet se puede descargar, se puede interpretar, ¿no? ¿Qué hacemos? Es tan fácil como hacer un código que me interprete cuántos puntos se ven acá, qué información contiene cada punto, reinterpretarla y convertirlo en información, por ejemplo, tipo shapefile, tipo punto, como se ve al otro lado, en la parte derecha.
que es, bueno, no es exactamente este pueblo, pero es un caso similar, ¿no? O sea, simplemente ya descargamos directamente. Y una vez que lo tenemos automatizados, basta con decir, quiero del distrito de Cajamarca, cambio los parámetros en mi código y ya lo descargo toda la información. Así también podemos obtener información de varios portales información que está gratuita y accesible, ¿no? Pero la idea es hacerlo eficiente, la descarga de esta información. Y otras ventajas que tenemos al saber programar es que no nos vamos a limitar únicamente con las herramientas que ya existen. Este es el caso, por ejemplo, de un ajuste realizado en Excel y un ajuste realizado con librerías como SciPy, que son librerías más avanzadas, ¿no? No es cosa del otro mundo, es algo tan sencillo como hacer el ajuste de una curva en Excel, que es lo mismo que generar una línea de tendencia, ajustarla a una función, en este caso una función potencial, y pues obtener los parámetros de esta línea de tendencia, ¿no? Que hasta allí tenemos, no podemos nosotros decirle a Excel, ajustame de otra forma esta línea potencial o con otro método, ¿no? Esa es la limitante. En cambio, con SciPy podemos nosotros tener más control de estas variables y tener un mejor ajuste. Este es un ejemplo de un ajuste de curva de gasto. Vemos que la línea azul es la línea ajustada por parte de Excel y la línea punteada anaranjada que está justo encima de la otra línea es la tendencia ajustada por SciPy. Vemos que tenemos un mejor ajuste, ¿no? Esas son las cositas que quería mencionarles a grandes rasgos y tratar de animarles también para que ustedes quieran incursionar en este mundo y también puedan crear estas experiencias, ¿no? En realidad no es un mundo complicado, en un inicio de repente nos cuesta un poco, muchas veces la limitante también es el idioma, pero nada, motivarles a todos para que puedan animarse a entrar a este mundo que en realidad les va a dar muchas ventajas. Si tienen algunas consultas o algo, creo que pasé un poco del tiempo.